¿Hay algo que no se acabe cuando muera el cuerpo? La gran pregunta, ¿verdad? Que aparece solo cuando fallece alguien cercano, o simplemente a veces cuando te miras al espejo y te ves un poco más viejo que el año pasado. Ya imaginarás que esa pregunta tiene miles de años, pero a lo mejor lo que no sabes es que hubo toda una civilización que decidió no quedarse mirando la pregunta desde la barrera y quiso responderla con hechos, métodos y laboratorios. Fue tal el empeño que esto duró casi 2000 años y que además por el camino mató a unos cuantos emperadores. Esta es la historia del ocultismo chino y de la alquimia taoísta china. Una historia que termina en un texto rarísimo que llegó a Occidente, El secreto de la flor de oro. Pero esto empieza de casualidad. 1973, provincia de Hunan, en el sur de China. Unos obreros cavan para levantar un almacén y se topan con una tumba que llevaba sellada desde el año 168 a.C., más de 2100 años cerrada, y dentro, entre otras muchas cosas, aparece un rollo de seda con 44 figuras humanas dibujadas, cuerpos en posturas extrañas, estirándose en cuclillas, los brazos en aspa, algunos con nombre de animal. Los investigadores, ni idea de qué era eso. Les costó años entender qué tenían delante. Aunque a ti quizá ya te suene, porque hoy se practica en los parques de medio mundo y lo llamamos Qigong, gimnasia suave, respiración, salud. Este hallazgo es el testimonio más antiguo, pero en realidad, amigo, no era eso, al menos inicialmente. Eso es lo que vemos nosotros desde aquí, pero el que dibujó esas figuras hace más de 2000 años no hablaba de gimnasia. Era el primer peldaño de una idea enorme y casi delirante: fabricar desde dentro del propio cuerpo algo que la muerte no pudiera tocar. Bien, antes de seguir, una aclaración. Solemos meter todo el taoísmo en un solo cajón. Lao Tse, el Tao Te Ching, Chuang Tzu, fluir, no acción, no forzar las cosas. Y eso está, claro que está. Pero junto a esa filosofía creció otra cosa, mucho menos conocida, una tradición secreta, una técnica de ingeniería del interior, entregada en cuerpo y alma, sobre todo en cuerpo, a una única obsesión: no morir. Lo curioso es que esa meta obsesiva, si rebuscas, se puede leer en voz baja en el propio Lao Tse. En el capítulo 16 del Tao Te Ching, que se titula Volver a la raíz, después de hablar de vaciarse y aquietarse hasta que todas las cosas regresan a su origen, hay una última línea que viene a decir esto: aunque el cuerpo perezca, eso no perece. Eso no perece. Interesante. Claro, Lao Tse no aclara qué es eso. Lo deja caer y sigue su camino. Pero durante los 2000 años siguientes, mucha gente muy seria se tomó eso como una especie de encargo personal, como si el viejo maestro hubiera señalado una puerta sin molestarse en abrirla, y a ellos les tocara averiguar cómo se cruza. Así que unos lo intentaron con hornos y minerales, alquimia, y acabaron envenenados. Otros miraron hacia adentro y encontraron algo bastante más raro que la inmortalidad. Porque ¿qué significaba para esta gente estar vivo? Pues para ellos, estar vivo es casi lo contrario de lo que entendemos nosotros hoy. Para el taoísmo más antiguo, vivir no era acumulación ni éxito. Era volver a la raíz o a la fuente, deshacer en lugar de hacer. Esa era la definición misma de estar vivo de verdad. Estos taoístas pensaban que en cada persona hay dos cosas que cuidar. Una es tu naturaleza más honda, lo que eres por debajo de tus circunstancias. Ellos la llamaban Xing, digamos la esencia de tu carácter, tu temperamento. Y la otra es la vitalidad, la energía que sostiene esa esencia y que llamaban Ming,
No hay traducción clara al castellano, así que quédate solo con la idea. Xin, quién eres en el fondo, y Ming, la energía con la que ese quién se mantiene encendido. Las dos se deben cultivar juntas. Descuidar una es quedarse cojo. Para el taoísmo, esa energía vital Ming tiene dos planos. Uno es el que traes de fábrica, el que ya estaba antes de que aprendieras nada, lo innato, lo original, lo que un recién nacido lleva a flor de piel. Ellos lo llamaban sencillamente lo anterior al cielo. Y el otro plano es todo lo que viene después de nacer, lo aprendido, los hábitos, emociones que se disparan solas, la respiración corta y nerviosa, o esas tensiones que se van acumulando en la espalda y en la mandíbula. Toda la práctica taoísta en todas sus ramas persigue lo mismo, que resumido es que lo de después regrese a lo de antes, que lo que el tiempo te fue añadiendo encima vuelva a su fuente, o que el adulto que eres recupere algo del recién nacido que fuiste, que no es volverse infantil, sino recuperar una manera natural de fluir en el mundo. Mira lo que dice el propio Lao Tse en el capítulo 10 del Tao Te Ching. Puedes, concentrando tu aliento, volverlo suave como el de un niño. Suena a instrucción, a inicio de una técnica. Y su heredero, Chuang Tzu, el otro gran nombre del taoísmo, que lo cuenta todo pero con historias, es aún más desconcertante, porque dice que los hombres verdaderos respiran desde los talones, mientras que el común de los mortales respira solo desde la garganta. Respirar desde los talones. Suena a otra de esas frases poéticas de los antiguos que pueden no significar nada. Pero ¿y si no era una metáfora y Chuang Tzu estaba describiendo una experiencia muy concreta del cuerpo, cuando la respiración suave, que se hace tan profunda, que parece nacer de los pies? Resulta que el taoísmo clásico no se había olvidado de la práctica, pero era críptico, explicaba poco y escondía las instrucciones dentro de frases que parecían poemas. Y hay una más. Chuang Tzu describe un estado al que llama sentarse en el olvido. Soltar el cuerpo, soltar la mente, dejar de fabricar pensamientos y descansar en una claridad simple. Ojo que esto no es quedarse en blanco ni atontarse. Es no perseguir pensamientos, ni estar corrigiendo ni juzgando, y mucho menos huyendo de lo que aparece en la mente. Según ellos, no es un vacío triste, sino tu raíz. Y con esto ya tenemos la meta, pero no tenemos todavía el método. Porque una cosa es que Lao Tse y Chuang Tzu te digan en voz baja: vuelve a la raíz, respira como un niño, siéntate en el olvido. Y otra muy distinta es saber cómo se hace eso. ¿Qué haces exactamente un martes cualquiera por la tarde para que lo de después regrese a lo de antes? Ese cómo se hace es lo que volvió locos a los chinos durante siglos. Y la primera respuesta que se les ocurrió fue la más catastrófica de todas, porque no la buscaron dentro, sino en la alquimia y el fuego. La respuesta les pareció obvia. Si lo que buscas es un cuerpo que no se corrompa, fíjate en lo que en la naturaleza no se corrompe nunca. El oro. El oro no se oxida ni se pudre. Es a su manera un metal inmortal. Y de ahí salió la idea. Si consigo meter dentro de mí la cualidad del oro, quizá mi carne aprenda a no pudrirse tampoco. Así nació la alquimia externa china llamada Wai Dan, la de los hornos y los hombres inclinados sobre crisoles, cantando minerales día y noche, intentando cocinar una sustancia, un elixir, que te volviera incorruptible. Bien, el cinabrio, que es sulfuro de mercurio, será el protagonista oscuro de todo esto, porque es veneno puro. La lógica que llevó a esta gente a tomarlo, aunque equivocada, era casi brillante, y por eso costó tantísimo abandonarla. De hecho, en chino,
usan la misma palabra para nombrar al cinabrio y para nombrar también al elixir de la inmortalidad. Era la misma cosa. Bien, el cinabrio es rojo, el color de la sangre y del fuego, el color de la vida. Lo calientas y de esa piedra roja brota un líquido plateado que se mueve solo, que parece vivo, raro, que no puedes sujetar con los dedos. El mercurio. Sigues calentando y el mercurio vuelve a hacerse una piedra roja. Muere y resucita, una y otra vez. Estás viendo una materia que pasa por la muerte y regresa, que se transforma y vuelve, y que encima es capaz de tragarse el oro y fundirse con él. ¿Qué pensarías? Pues lo que pensaron ellos. Si esta sustancia sabe morir y volver, quien la incorpore aprenderá a hacer lo mismo. La asociación era falsa, claro, pero la química era muy real. El problema es que el mercurio dentro de un cuerpo humano hace una sola cosa: matarlo despacito y por dentro. Lo trágico es que esto no lo cocinaban 4 charlatanes en un callejón, se hacía en la cima del poder. El primer caso documentado es el más famoso de la historia china: Qin Shi Huang, el primer emperador, el que unificó el país y mandó enterrar el ejército de terracota. Este hombre tenía un pavor a la muerte que rozaba la locura. Mandó una flota entera mar adentro al mando de un tal Xu Fu a buscar una isla legendaria donde supuestamente crecía el árbol de la no muerte. La flota zarpó, pero nunca volvió. Hizo amurallar y techar los caminos entre sus palacios para no quedar jamás a cielo abierto expuesto. Y entre tanto, sus técnicos le preparaban píldoras de mercurio para la eternidad. Resultado, murió en el año 210 a.C. envenenado por mercurio, casi con toda certeza. El hombre que más miedo tuvo a morir ayudando a su muerte. Y lo grave es que con él no se cerró nada. No pensaron, bueno, esto hay que pararlo. No, se extendió miles de años, porque el último emperador en morir fue Yongzheng en el 1735 de nuestra era. Los historiadores cuentan al menos 9 emperadores más liquidados por lo mismo. De hecho, la dinastía Tang fue una carnicería. Varios emperadores seguidos, padres e hijos, cayendo por la misma poción. 2 milenios, caso tras caso, cadáver tras cadáver. Aquello mataba, pero 2 milenios sin parar. ¿Cómo es posible? Porque fíjate la trampa. El mercurio, además de matar, conserva, frena la putrefacción. Así que cuando un emperador moría, meses después abrían la tumba y encontraban el cuerpo extrañamente intacto, sin pudrirse. ¿Y qué concluían? No que el veneno lo había embalsamado, sino que lo habían logrado y el emperador se había vuelto inmortal y había soltado el cuerpo como una crisálida vacía. Cuanto más mataba el método, más pruebas de éxito parecía dar. Un éxito equivocado, eso sí. Hasta los síntomas del envenenamiento alimentaban el engaño. El mercurio y el arsénico dan fiebre, temblores, alucinaciones, arrebatos de furia y pérdida del juicio. Las crónicas describen a un emperador del siglo IV y a otro de la dinastía Tang, allá por el 846, volviéndose irascibles, paranoicos, fuera de sí, y cómo leían esos síntomas como prueba de que la medicina estaba actuando. El cuerpo viejo resistiéndose mientras nacía el nuevo. Bien, esto no fue solo cosa de China, dicho sea de paso. En Europa los alquimistas corrieron siglos detrás del mismo sueño, con las mismas sustancias, y acabaron con los mismos temblores de mercurio en las manos. Al propio Isaac Newton, ya en el siglo XVII se le atribuyen crisis ligadas a la intoxicación por metales. El espejismo era universal, pero en China parece que subió más arriba y dejó más muertos sentados en el trono. Mira, un estudio reciente comparó a qué edad morían distintos grupos en la China imperial. Los médicos tradicionales de media rondaban los 75 años,
los monjes budistas cerca de los 67, y los emperadores rodeados de los mejores alquimistas, elixires y todo el oro del imperio, pues la palmaban a los 41 de media. Los que más persiguieron la inmortalidad fueron exactamente los que menos vivieron. Tarde ya, demasiado tarde, alguien empezó a sospechar que el fallo no estaba en la receta, sino en el lugar. Llevaban 2000 años buscando fuera algo que a lo mejor nunca estuvo fuera. Y entonces, en algún momento, alguien apartó la vista del fuego y los alambiques y la giró hacia adentro, toda la vida calentando minerales para fabricar el oro de fuera, y de pronto algunos sospecharon. ¿Y si el trabajo de verdad no está sobre la mesa? ¿Y si el horno alquímico soy yo? Pero no tiraron nada de lo anterior. Se quedaron con todo el vocabulario de la alquimia Huaidán: el plomo, el mercurio, el fuego, el crisol, la cocción. Pero dejaron de entenderlo como química y empezaron a leerlo como una metáfora descriptiva del interior de una persona. El plomo ya no era plomo, era algo dentro de ti. El fuego ya no calentaba una olla, calentaba... Bueno, ahora iremos a ello. El caso es que a esta vía la llamaron alquimia interna o Neidán, y es el corazón secreto y esotérico de todo el taoísmo que vino después. Una fábrica de inmortales sin tocar un solo mineral. Para entenderla, hay que saber con qué creían que trabajaban, en este caso los materiales básicos de los que está hecha una persona. Lo resumían en lo que llamaban los 3 tesoros. La esencia, esa vitalidad honda y esencial de la que brota el cuerpo, el aliento, la energía viva que circula y nos sostiene cada día, esa palabra aquí seguramente te suena, y el espíritu, la consciencia, eso que mira el observador silencioso por detrás de tus ojos ahora mismo. Esencia, energía y consciencia o espíritu, la materia prima de la nueva alquimia interna. ¿Qué le pasa a esa energía en la vida de cualquiera? Que se escapa y se nos va hacia afuera y hacia abajo todo el rato sin que lo notemos. Se va por los ojos que persiguen cosas, por la cabeza que no para de rumiar, por el deseo y el miedo, por el simple desgaste de los días. Vivir visto así es un lento vaciarse, una corriente que baja siempre en la misma dirección hacia el agotamiento y al final de todo hacia la muerte. Es la dirección natural, cuesta abajo. Pues la operación alquímica consiste ni más ni menos en invertir esa corriente, en coger lo que siempre baja y hacerlo subir, en vez de dejar que la mente ardiente e inquieta siga disparándose, la hacían descender y serenarse, y la vitalidad profunda, que normalmente se hunde y se fuga, la hacían ascender, que el fuego baje y el agua suba, que se encuentren en el centro, en lugar de huir cada uno por su lado. No es renunciar, porque renunciar sería darle la espalda al cuerpo, irse a un monte a despreciar la carne. Esto es volverse hacia el cuerpo y dentro de él girar la dirección de la vida, hacer que lo que iba camino de la muerte empiece a regresar a su origen. Ese punto donde empezamos, que todo vuelva hacia la fuente, es palabra por palabra lo que Lao Tse llamaba el retorno. Decía: volver es el movimiento del Tao. Eso había escrito siglos antes en el Tao Te Ching, y estos nuevos alquimistas lo convirtieron en una técnica que se hacía con la respiración, con la atención y con el cuerpo sentado en silencio durante horas. Cogieron una línea de filosofía y pasó a ser un trabajo. Tenían incluso sus manuales, aunque escritos de la forma más oscura que te puedas imaginar. El texto fundacional venía del siglo II y estaba redactado en clave, mezclando los signos del I Ching, del que tenemos un vídeo que te dejo al final, con el lenguaje de los hornos,
de modo que solo quien ya estaba iniciado entendía de qué se hablaba. Una receta cifrada a propósito para que no cayera en cualquier mano. Y ese viejo I Ching, el libro de los cambios, aquí no se usaba ya para adivinar el futuro. Servía de mapa interior para saber en qué fase del proceso estabas y qué tocaba hacer. ¿Y qué se suponía que ocurría, que crecía con todo esto año tras año de sentarse en silencio e invertir la corriente? Crecía algo dentro, sin forma, que ellos describían con una imagen clarísima, un embrión, un segundo nacimiento gestándose, que guardaba un secreto del que dependía que la cosa funcionara o se quedara en estar sentado perdiendo el tiempo. Lo escondieron durante siglos y cuando por fin alguien se atrevió a ponerlo por escrito, lo hizo de la manera más extraña que te puedas imaginar. El nombre de ese fruto era flor de oro, y el secreto escondido del que dependía todo se resume en: hay que girar la luz. Te explico qué quiere decir eso. Es sencillo pero profundo. Si dijimos que la energía que siempre se nos escapa hacia afuera, con la atención, con la consciencia, pasa exactamente igual. Tu consciencia es como una linterna que apunta o enfoca siempre hacia afuera. Lo que ves, lo que oyes, lo que recuerdas, lo que temes, lo que deseas, todo el día proyectándose afuera, iluminando el mundo y vaciándose en él. Esa conciencia luz que mira hacia afuera somos nosotros funcionando en automático. Y se gasta porque todo lo que solo sale nunca vuelve. Así que girar la luz es darle la vuelta a la linterna de la conciencia. Escoger esa atención que siempre apunta hacia el objeto y volverla hacia su propia fuente. Que la luz de la conciencia, en lugar de salir a iluminar cosas, se ilumine a sí misma, que mire hacia adentro, hacia eso desde donde mira. Suena muy abstracto hasta que lo pruebas un segundo. Ahora mismo estás atento a estas palabras, y si por un instante, sin dejar de oírlas, notaras eso que está atento. No las palabras, sino eso que las escucha. Ese pequeño giro de lo observado al observador es todo el secreto de la flor de oro. Hazlo una vez y no pasa gran cosa. Hazlo cada día durante años, en silencio, dejando que esa luz circule hacia adentro en lugar de fugarse hacia afuera, y según ellos, algo empieza a concentrarse, a condensarse, a madurar como madura un fruto. Eso es la flor de oro, que no crece en ningún jardín y que florece, dicen los textos, justo cuando se corta el último hilo que te ataba a lo que se gasta y se muere. La flor de oro y la píldora dorada de los alquimistas que tanto buscaron en el horno no era un metal, nunca lo fue, era la propia conciencia. Bien, todo esto que te estoy contando se conserva sobre todo en un texto pequeño, de apenas unas páginas, que se llama El secreto de la flor de oro. Y la forma en que ese texto llegó a existir es muy insólita. Agárrate porque no es lo que esperarías de un clásico de la sabiduría oriental, porque no lo escribió el típico sabio sereno. Se recibió, se canalizó con escritura automática o algo así. A finales del siglo XVII en China, había grupos que practicaban algo llamado escritura del espíritu. Varias personas se reunían en torno a una bandeja de arena, sosteniendo entre todas un palo suspendido, una especie de péndulo, y entraban en un estado de quietud hasta que el palo empezaba a moverse solo, trazando caracteres sobre la arena. Parece una ouija. Creían que la mano que escribía no era la suya. Creían que a través de ellos escribía un inmortal, el patriarca Lu Dongbin, un maestro legendario al que atribuían el texto y que llevaba supuestamente 8 siglos muerto. Es decir,
Uno de los manuales de meditación más influyentes que ha cruzado del mundo chino a Occidente no fue redactado, sino dictado letra a letra desde el otro lado por un supuesto fantasma venerado. Lo cual, hay que reconocerlo, es una forma bastante poco ortodoxa de publicar un libro. La primera vez que se recibió, hacia 1688, el texto se quedó a medias, porque 7 de los hombres que estaban recibiendo el mensaje murieron antes de terminarlo, y la transmisión se interrumpió. Hubo que esperar unos pocos años a que otro grupo lo retomara y lo completara. O sea, esa enseñanza, atribuida a un sabio del siglo VIII, es en realidad un texto de finales del 1600, cifrado, recibido a trozos desde no se sabe bien, pero que dice algo que ni la ciencia ni la psicología sabrían formular hasta 300 años después. Por eso era tan oscuro y por eso lo escondían. Puedes aprenderte de memoria cada palabra del secreto de la flor de oro y no haber girado la luz ni un solo grado. La frase la entiendes en 10 segundos. La experiencia puede llevarte la vida entera. Y no hay atajo, ni libro, ni vídeo, tampoco este, que te la pueda ahorrar. Pero esto no acaba aquí. 3 siglos después, este extraño texto acabó cayendo por casualidad, por sincronía, diría él, sobre la mesa de un psiquiatra suizo solitario. Y le confirmaría algo que él estaba descubriendo a solas y por su cuenta. El psiquiatra, ya imaginarás, era Carl Gustav Jung. Bien, años antes, Jung había atravesado una época durísima, una larga travesía por su propio inconsciente, de la que salió a flote agarrándose a una costumbre extraña. Cada mañana, casi sin saber por qué, dibujaba un círculo con una estructura dentro, simétrica, organizada, alrededor de un centro. Lo hacía a diario y notaba que el dibujo de cada día reflejaba su estado interior, pero no tenía ni idea de qué significaba aquello, ni a qué tradición pertenecía, y llegó a pensar si sencillamente estaba perdiendo la cabeza. Entonces, a finales de los años 20, su amigo Richard Wilhelm, un alemán que había vivido años en China traduciendo textos y que aprendió estas cosas no en los libros, sino directamente de un maestro taoísta, le envió un texto que acababa de traducir. Era El secreto de la flor de oro. Jung lo leyó y se encontró exactamente lo que él venía dibujando a solas, sin entender. El círculo, el centro y el movimiento de girar hacia ese centro, o la conciencia que se vuelve sobre sí misma. Jung contó después que por fin sintió que no estaba solo. Alguien al otro lado del mundo y del tiempo había recorrido lo mismo y había dejado un mapa. El texto le confirmó que lo suyo no era una enfermedad, sino un proceso humano antiquísimo. Lo llamó, con su vocabulario, el camino hacia el sí mismo, ese centro que no es el yo-ego, sino algo más hondo. Eso que en otros vídeos hemos rondado como la conciencia pura o testigo, que está por detrás de todo, sin ser ninguna de las cosas que mira. Pero ni Wilhelm ni Jung son la última palabra en esto. Décadas más tarde, otro traductor, Thomas Cleary, revisó aquel trabajo y fue durísimo. Dijo que la versión de Wilhelm estaba lingüísticamente embarullada, que partía de un texto incompleto y que el comentario de Jung metía el calzador de lo occidental por todas partes. Pero la cosa no se cierra ahí tampoco, porque a Cleary le devuelven el golpe los estudiosos, que lo acusan de arrogante, de criticar a todos subido a un pedestal y de parafrasear a su gusto. Además, Wilhelm, por su lado, siempre sostuvo que su lectura no se la inventó, que se la explicó en persona a un maestro del taoísmo en China. ¿Quién tiene razón? Probablemente todos un poco, que es casi siempre lo más cierto. El caso es que el texto tiene zonas oscuras que aún se discuten. Fíjate que el propio Jung, aunque amaba estos textos y los estudiaba, desaconsejaba imitarlos a lo loco.
Le parecía un error que un occidental se pusiera a copiar mecánicamente una técnica oriental como si fuera una receta de cocina. Sospechaba que eso no es vivir la experiencia, algo que ya empieza a entrever la neurociencia más reciente. Te cuento. Hay en el cerebro una red que se enciende justo cuando no hacemos nada en concreto. Divaga, rumia, fabrica el relato continuo de yo, mí, lo mío, repasa el pasado y ensaya el futuro. Es la red neuronal por defecto, y es más o menos la maquinaria de la mente que no para. Esta es esa linterna apuntando siempre hacia afuera de la que hablamos antes. Pues bien, en personas con muchos años de meditación se ha estudiado que esa red se aquieta y el parloteo del yo afloja. Algo bastante parecido a girar la luz, dejar de alimentar la proyección automática y devolver la atención a su fuente. Hay otra distinción que los taoístas tenían clarísima y que la ciencia confirma a su manera. Una cosa es un estado y otra una transformación. Una cosa es un momento de calma o un vislumbre de silencio. Lo puede tener cualquiera una tarde buena. Eso es un estado, pero se va. Lo que ellos perseguían, con tantos años de trabajo, era que ese silencio dejara de ser transitorio para transmutarte o reestructurarte si prefieres. Por eso hablaban de un embrión y de un segundo nacimiento. Lo cual nos deja, después de todo este paseo, ante una sola pregunta, que sigue siendo la de siempre y que abrió el vídeo. Pero ahora ya no podemos hacérnosla igual. Y te digo por qué. De todo esto ha quedado la técnica externa, el qigong en los parques y las figuras del rollo de seda convertidas en gimnasia de jubilados. Queda el I Ching, que se consulta como un oráculo curioso, sin sospechar que es también un mapa del momento interior. Por supuesto queda la meditación, pero se ha vuelto una aplicación de móvil y 10 minutos al día. Y finalmente nos queda la psicología de Jung, pero hecha a fragmentos sueltos repartidos por ahí, en vídeos, frases desconectadas. Pero no nos queda, hemos perdido el contacto con la esencia que conecta todo esto. Heredamos la técnica, sí, pero nos olvidamos de para qué. Recuerda la frase de Lao Tse: aunque el cuerpo perezca, eso no perece. ¿Pero qué es eso? Pues creo que es la conciencia misma, expresada de modos diferentes en cada uno de nosotros, como si fuéramos formas de ella misma, expandiéndose, expresándose y viéndose a sí misma. Si somos literalmente un mandala de formas desplegado, una forma intransferible, pero cuyo centro es el mismo para todos, la conciencia desnuda, ¿no será eso lo que queda y que mira ahora mismo por detrás de tus ojos y de los míos? Pero esa conciencia nació contigo, nació conmigo. Algunos dicen que eso es no nacido e inmortal. Algunos dicen que impersonal y sin individualidad, es decir, sin un yo. Otros que sí, y lo llaman sí mismo, o Shiva, o alma. Yo no tengo la respuesta a eso. Lo importante es que la flor de oro, decían, no florece en ningún libro, y menos viendo ningún vídeo este incluido. Solo florece, o no, dentro de quien se atreva a girar su conciencia luz hacia dentro de su mandala, de su propia forma esencial, y esperar en silencio, sin garantías. Eso es lo que perseguían, y nosotros creímos que hacían gimnasia. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.